Aprendo en casa. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la semana número 8, ¿listo? Y en este caso, la sesión se denomina Utilizamos triángulos en diversas situaciones del contexto. El propósito de nuestra sesión el día de hoy es que vamos a expresarnos con dibujos, con material concreto y con lenguaje geométrico nuestra comprensión sobre las características de un triángulo. Asimismo, vamos a justificar con conocimientos geométricos también las relaciones y propiedades entre las formas geométricas. Comprobamos o descartamos la validez de la afirmación mediante ejemplos. Tenemos la primera situación significativa, ¿no? Situación significativa A. Esto está en tu libro, recuerda, ¿ya? Esto está en tu libro, ahí solamente búscalo. Dice lo siguiente, ¿no? Jerónimo es un agricultor que tiene un terreno con forma triangular, como se muestra en la imagen. Él quiere cultivar en toda la extensión del terreno productos como zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa de manera equitativa. ¿Cómo podría hacer Jerónimo la distribución del terreno para cultivar estos 6 productos? ¿No? Entonces dice que su terreno es en forma triangular, ahí ven ustedes el gráfico, y lo que él quiere plantar es, dice, en primer lugar, zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa. Pero ¿cuál es la condición del problema? Dice que tiene que sembrar estos 6 productos en forma equitativa, dice, ¿no? En forma equitativa. Entonces, ¿cómo podría hacer Jerónimo la distribución del terreno para cultivar estos 6 productos uniformemente? Dice. Entonces aquí nosotros, para poder dividir este triángulo en 6 zonas iguales, bueno, no podemos decir iguales, sino equitativas, es decir, que tengan la misma área, ¿ya? Vamos a usar un conocimiento matemático. Entonces la respuesta, en este caso, no hay que hacer ningún cálculo, solamente diríamos pues que Jerónimo debe trazar las medianas, ¿ya? Ese es el concepto matemático que el día de hoy vamos a trabajar. Si yo quiero dividir este campo en 6 partes iguales, ¿listo? Lo que tenemos que trazar son las medianas relativas a cada lado, lo cual determinará 6 regiones, que es lo que yo necesito, de igual área. Quizás no tengan la misma forma, ¿ya? De repente no van a tener la misma forma, pero cuando tú midas el área en los 6 casos van a ser iguales, ¿ya? Esa es la característica que tiene las medianas y que hemos hablado ya en sesiones anteriores, ¿listo? Hemos hablado de la mediana, de la altura, de la bisectriz, de la mediatriz, que es la que más hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de la mediana, ¿listo? A ver, continuamos entonces, ¿ya? Primera pregunta. Bueno, la primera ya la respondimos, sino que esta de acá es una pregunta que está en el mismo libro, ¿no? ¿Por qué es útil realizar un gráfico para responder la pregunta de la situación significativa? Y la otra pregunta es, ¿qué representa el baricentro en este terreno? A ver, vamos a hacer el trazo, el dibujo, que nos va a permitir dividir nuestro triángulo en 6 partes iguales, ¿ya? O en 6 partes equivalentes. Tenemos el terreno del triángulo, ¿no es cierto? El terreno que va a sembrar Jerónimo, ¿ya? Y para dividir este terreno en 6 partes iguales, nosotros tenemos que trazar las medianas. Profesor, ¿qué cosa es una mediana? Una mediana es una recta, ¿listo? Es una recta
que parte de uno de los vértices, ¿ya? Tiene que partir de uno de los vértices y tiene que llegar exactamente a la mitad del lado que está al frente. ¿Listo? Llegar exactamente a la mitad. Entonces, nosotros si trazamos una línea desde este vértice hasta aquí, este puntito tiene que estar exactamente en la mitad de todo este lado, ¿ya? Desde aquí hasta acá, esta es la mitad. Entonces, y si es la mitad, pues nosotros le vamos a colocar pues dos bolitas, ¿ya? Afirmando de que son iguales. Ahora, si nosotros hacemos esto, esta línea azul, ¿qué particularidad tiene? Resulta que este lado de aquí, perdón, claro, esta área de aquí y esta área de aquí son iguales, ¿ya? Tienen la misma área. Entonces, cuando a ti te pidan en una figura triangular, divide con una recta para que las dos áreas sean iguales. Entonces tú partes de un vértice y llegas a la mitad. Con seguridad, esta área es igual a esta área, ¿ya? Son iguales. Aunque las formas son diferentes, su área es la misma, ¿ya? Pero acá solamente está dividido en dos partes y yo lo necesito en 6 partes iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro trazo, otra mediana. Parto ahora de este vértice y llego hasta la mitad de todo este lado. Esta es la mitad, ¿ya? Y si es la mitad, pues le colocamos rayito, ¿ya? Le colocamos rayito. Ahora, por otro lado, aquí ya tengo 4 espacios, ¿listo? 4 espacios. Acá sí no puedo afirmar todavía que son iguales los 4, ¿ya? Algo sí, este espacio de aquí es igual a este de acá. Esos dos sí son iguales. Y todo lo que está acá arriba es igual a todo lo que está aquí abajo. ¿Listo? Eso se cumple cuando trazas dos medianas, ¿ya? Estos dos son iguales y esto con esto también son iguales. Pero acá solamente hay 4 espacios y ya no todos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una tercera mediana. ¿Listo? Una tercera mediana. Entonces, al trazar esta de acá, ahora sí, este es punto medio, por lo tanto le colocamos ahí corazoncito. Decimos nosotros, ahora sí, que este espacio es igual a este de acá, es igual a este de acá, igual a este, igual a este e igual a este. Ahí tienes tú 6 espacios iguales, ¿ya? Eso se puede verificar con algunos cálculos matemáticos, pero aquí lo que tú tienes que saber es que trazando estas 6 líneas, ¿ya? Trazando las 6 líneas, las 3 líneas, los 6 espacios van a ser iguales, ¿ya? Ahora, la pregunta en el problema era la siguiente. La pregunta era, ¿por qué es útil realizar un gráfico para responder la pregunta de la situación significativa? ¿Por qué nos sirve hacer este dibujo? ¿No es cierto? La respuesta podríamos afirmar, ¿no es cierto? Antes de eso, ¿cómo se llama este puntito que nosotros vemos que es la intersección de las 3 medianas? ¿Ya? Ese punto nosotros lo vamos a llamar de ahora en adelante baricentro. ¿Ya? Hemos hablado también, ¿no? Les di más o menos un poquito de teoría acerca de esto, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es útil utilizar un gráfico? Pues la respuesta podríamos decir, ¿no? Porque al hacer un gráfico vamos a tener una mejor visión de lo que pide el problema, ¿no es cierto? Aquí ya yo puedo visualizar, ¿no es cierto?, que este triángulo se ha dividido en 6 partes. Y por la propiedad de la mediana, estas líneas azules son medianas, esos 6 espacios siempre van a tener la misma área, ¿ya? ¿Qué representa el baricentro en este terreno? A ver, ¿qué representa este puntito en este terreno triangular? Este punto es la intersección de 3 líneas, ¿no? La intersección de las medianas en un mismo punto.
En este caso es el centro del terreno, ¿ya? Este puntito representa al centro de todo el terreno. Cuando a ti te digan, ubícate en el centro del terreno, entonces tú trazas las tres medianas y el punto de intersección llamado baricentro es justamente ese punto que significa el centro, ¿ya? Entonces recuerda, si nosotros trazamos tres medianas, los 6 espacios que se dividen son iguales y el punto de intersección representa el centro de todo el terreno. ¿Listo? ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es una recta que parte de un vértice y llega exactamente a la mitad del lado que está al frente, ¿ya? Entonces, esos conceptos los tenemos que tener bien claros. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Dice, ubicar el baricentro del siguiente triángulo, ¿ya? El baricentro de este triángulo. Mira, acá ya hay un punto que según la imagen es la mitad, ¿no es cierto?, de este lado. Aquí hay otro punto que también es la mitad de este lado. Y acá abajo también hay un punto que es la mitad de este lado. Bien, ¿qué resulta? Ya hemos dicho que para encontrar el baricentro, que es el punto centro de todo el triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Trazar las medianas, ¿ya? ¿Qué cosa era la mediana? Es una recta que parte de un vértice y llega a la mitad del lado que está al frente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar, trazamos esta mediana. ¿Listo? Trazamos esta mediana hasta el punto medio. Luego, trazamos la otra mediana hasta el punto medio. Y por último, trazamos la tercera mediana hasta el punto medio. Y estas tres medianas se intersectan en este puntito, ¿no es cierto? Y ese puntito, ¿cómo se llama? Se llama baricentro. Pasemos a la siguiente figura. Según la figura dice, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. A ver, si tú observas, para empezar, este de aquí es un triángulo que tiene dos ángulos de 60 grados. Este es un triángulo que acá tiene 60 y acá tiene 60. Y esto lo hemos visto en un problema anterior. Si acá vale 60 y acá vale 60, ¿cuánto debe valer acá arriba? También debe ser 60. ¿Listo? También debe ser 60. Por lo tanto, este es un triángulo equilátero. ¿Ya? Un triángulo equilátero es aquel que sus tres ángulos valen 60 y sus tres lados, ¿ya? Y sus tres lados son iguales, ¿ya? Los tres lados son iguales. Entonces lo vamos a demostrar, mira, ¿ya? Vamos a salir de acá, les voy a compartir otra pantalla. Ahí está, mira, la misma figura, igualita, sin ninguna modificación, ¿ya? Si acá vale 60 y acá vale 60, consecuencia es que acá también va a ser 60. ¿Listo? Acá también va a ser 60. Y eso lo podemos demostrar, como les decía, mediante una medición. Y para eso justamente se usa el transportador. ¿Ya? Acá está. Ustedes deben de tener uno similar o parecido. Y lo que tienen que hacer simplemente es ubicar el transportador en ese punto. Mira. ¿Ya? Ahí lo ubican. La crucecita esta de acá tiene que estar en el punto. Y luego lo que tienen que hacer es esta línea o esta de acá tienen que coincidir con estas líneas que están en los lados. Por ejemplo, yo lo hago coincidir así, ¿no? Ahí, mira. Ahí. ¿Listo? Y si ustedes observan, ¿no? Desde este punto, acá ya dice 0 grados. No miren los numeritos que están acá, 180, no. Miren el 0, porque los grados empiezan a contarse desde el 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Se dan cuenta? Coincide, ¿no? Entonces, si acá vale 60 y acá vale 60, entonces aquí también va a medir ¿cuánto? 0 a 60. ¿Se dan cuenta? Ahora, una cosa más.
Si ustedes observan, esta línea celeste, la línea celeste y la línea naranja, ¿qué ángulo forman? ¿Te das cuenta? Es de 0 hasta 30. O sea, acá vale 30, acá vale 30 y el otro también vale 30. Entonces llegamos a varias conclusiones, mira. Todo el ángulo vale 60. Pero este pedacito de acá vale 30 y este de acá también vale 30. ¿Listo? Ambos valen 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Si aquí vale 30 y aquí vale 30, significa que esta línea BR es una bisectriz. ¿Ya? Esta línea es una bisectriz. Si tú vas a medir acá, acá también va a ser 30 y 30. Por lo tanto, esta es otra bisectriz y esta es otra bisectriz. ¿Ya? Entonces, si hemos trazado estas tres, que yo acabo de demostrarlo con el transportador, que son bisectrices, ¿ya? Son bisectrices, este punto se llama incentro. ¿Ya? Este punto se llama incentro. La intersección de las bisectrices, recuerda, se llamaba incentro. Y ahora voy a medir los lados. Recuerda, estas líneas son bisectrices, ¿eh? Ya sabes que son bisectrices, por lo tanto este punto es incentro, ¿ya? Me ubico el 0 en uno de los puntos y luego voy a agarrar mi regla y me voy hasta el otro lado. Ahí está. Todo mide de 0 hasta 130 en este caso, con mi regla. Seguramente si tú mides con tu regla no va a ser 130, va a ser otra medida. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, mira. Si yo con mi regla tengo de 0 a 130, esta línea de acá, ¿a dónde llega? Date cuenta. 65, ¿sí o no? ¿Ya? Y 65 es la mitad de 130. Ah, ¿eso qué cosa significa? Que esta recta, cuando pasa por acá y llega a este punto, significa que este es el punto medio, porque todo vale, si este es el punto medio, lo acabamos de hacer hace ratito, se llama mediana. Esta de acá también se llama mediana y esta de acá también se llama mediana. Y el punto de intersección de las medianas, ¿cómo se llamaba? Baricentro, ¿no es cierto? Era el baricentro, de lo que hemos hablado hace ratito, ¿no? Entonces, mira, este punto no solamente es incentro, sino también es baricentro, ¿ya? Ahora, cuando tú trazas una recta de un punto al otro lado y el ángulo es de 90, esto también se llama altura. Igual de acá arriba a 90 grados también es una altura. Y de aquí a 90 grados también es una altura. Cuando tú intersectas las tres alturas, este punto tiene otro nombre. Se llama ortocentro. ¿Listo? Se llama ortocentro. Entonces mira, ya vamos 3. Como estas eran bisectrices, y lo hemos demostrado con el transportador, ¿ya? Son bisectrices, esto se llama incentro. Pero como esta recta también llega a la mitad del lado opuesto, ¿ya? Llega a la mitad del lado opuesto, entonces también se llamaría baricentro. Y como también es una altura, entonces también se va a llamar ortocentro, ¿ya? Ahora, resulta que había una recta que dividía al segmento en dos partes iguales y era a 90 grados. Y tenía otro nombre, lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Esto se llamaba circuncentro. ¿Listo? O sea, este punto va a representar a los 4 puntos notables que hemos explicado en una clase anterior. Presenta al incentro porque son bisectrices, representa al ortocentro porque son alturas, representa al baricentro porque las líneas son medianas y representa al circuncentro porque son mediatrices. ¿Listo? Y eso solamente se cumple ¿cuándo, jóvenes? Cuando el triángulo es equilátero. Nos ubicamos aquí. Ya está. Mira, 0
hasta aproximadamente 7,5, ¿sí o no? ¿Ya? De 0 a 7,5. Pero ¿qué pasa si nosotros medimos aquí? De 0 hasta 3, y tantos, ¿no? 3,7 de repente, ¿ya? Y 3,7 más 3,7 más o menos te da el 7,5 que mide acá. ¿Listo? En otras palabras, ¿qué cosa quiero decirte con esto? Que cuando tú trazas estas líneas que son medianas, ¿ya? Son líneas medianas, hemos dicho hace rato, lo hemos medido acá. Resulta que esta distancia de aquí es el doble de esta distancia de acá, ¿ya? Eso también se cumple cuando tú trazas medianas, ¿ya? Esta distancia de aquí, perdón, del punto rojo hasta el punto azul que está en B, es el doble de esta distancia de acá. O sea, si acá valiera 5, tú puedes garantizar que acá arriba va a ser 10. ¿Listo? Lo puedes garantizar. Si acá vale 3, tú puedes garantizar que acá vale 6. Y eso se cumple, vuelvo a repetirte, cuando hablamos de la mediana. ¿Ya? ¿Ya? Ahí estábamos. Listo. La pregunta decía, según la figura, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. En el punto O dice, coinciden los puntos notables, ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. ¿Eso será verdadero o será falso? Sabemos que es verdadero, ¿no es cierto? Porque acabamos de decir que como esta era bisectriz, esto es incentro. Como también es una mediana, entonces es baricentro. ¿Listo? Pero como también es una altura, es ortocentro. Y como también es una mediatriz, también va a ser circuncentro, ¿no? Ahí está. Entonces sí representa a los 4 puntos. Pero vuelvo a repetirte que esto solamente se cumple ¿cuándo? Cuando el triángulo es equilátero. Es decir, sus 3 lados son iguales. ¿Ya? Solamente ahí se cumple. Si el triángulo no fuera equilátero, vas a poder hallar estos puntos, ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Se va a poder hallar, pero no van a coincidir. De repente uno va a estar por acá, otro va a estar por acá, ¿no es cierto? Va a cambiar, ¿ya? Entonces podemos afirmar que este primer enunciado es verdadero. Ahorita lo escribimos, ahora voy a explicarte otra cosita acá en el triángulo para que podamos responder también a las otras preguntas, ¿ya? A ver, resulta que nosotros vamos a sacar este triangulito, mira, el triángulo de B, R y C. Acá está, lo he vuelto a dibujar más chiquito, ¿ya? B, R y C, ¿ya? El de acá, todo esto, la mitad de todo el triángulo, ¿no? B, R y C, ¿ya? Acá está sus 60 grados, aquí están los 60 grados, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tiene este triángulo? Sabemos nosotros que si acá vale 60 y acá es 90, arriba ¿cuánto tiene que ser? 30. Y lo medimos hace rato, ¿no? Dijimos que acá valía 30. ¿Listo? Ahí está el 30. Y sabemos que aquí abajo vale 12. ¿Ya? Solamente esto lo estamos volviendo a dibujar. Lo que yo voy a hacer ahora es encontrar este lado. ¿Cuánto medirá todo esto? Acá el problema no me lo da, mira, solamente me dice que acá abajo vale 12. Entonces yo voy a encontrar esto de acá. Y para encontrar este lado de aquí, cuánto mide, nos vamos a ayudar de un conocido triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo de 30, 60. Y en un triángulo rectángulo de 30, 60, los lados ya están definidos. Resulta que al frente de 30, la medida va a ser A. Al frente de 60, la medida va a ser A raíz de 3. Y al frente de 90 va a ser el doble de A. ¿Listo? Eso ya está determinado según este triángulo notable de 30, 60. Entonces, esto nosotros lo vamos a traspasar acá, pues, ¿no? Mira, al frente de 30, aquí es 12. Y acá al frente de 30 es A. ¿Eso qué cosa me da a entender? Que A es igual a 12, ¿sí o no? A vale 12, ¿ya? Oye, si A vale 12, ¿qué significa? Significa que como acá es 2A, sería 2 por 12.
y 2 por 12 te da 24. Ah, y de nuevo, mira, si A vale 12, entonces acá va a ser 12 raíz de 3, ¿sí o no? Eso colocamos acá, 12 raíz de 3. ¿Te das cuenta? Entonces ya hemos encontrado toda esta medida. Si acá vale 12, acá es el doble de 12 y aquí es 12 raíz de 3, según este triángulo, ¿ya? Que lo tenemos que recordar, ¿ya? Bien, entonces yo sé que desde el punto B hasta el punto R todo vale 12 raíz de 3. Pero ahora, yo sé, y lo acabamos de explicar hace un momento, que si este pedacito vale X, ¿cuánto medirá este de acá arriba? Va a ser 2X, ¿no? Si acá vale X, acá arriba es el doble, ¿no es cierto? 2X, ¿ya? Ahora, yo sé que todo completo vale ¿cuánto? 12 raíz de 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tendrá que medir acá y cuánto tendrá que medir acá? Por un cálculo mental, tú puedes determinar que acá va a ser 4 raíz de 3 y acá tiene que ser el doble. Entonces sería 8 raíz de 3. ¿Por qué? Porque si tú sumas 8 raíz de 3 más 4 raíz de 3, ¿cuánto te sale? 12 raíz de 3. ¿Sí o no? Entonces, y tiene que ser el doble del de abajo. Estas son las medidas de estos segmentos que están acá. ¿Listo? Y mira lo que dice el punto 2, ¿no? El punto O divide a la mediana BR en 8 centímetros y 4 centímetros. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Acá es 8 y acá es 4? No. Es 8 raíz de 3 y 4 raíz de 3. ¿Ya? Bien, entonces hemos dicho que el primer punto era verdadero porque si efectivamente esto representa a todos los puntos notables porque el triángulo es equilátero. ¿Ya? El punto O divide a la mediana en 8 y 4, falso, porque es 4 raíz de 3 y 8 raíz de 3. ¿Ya? El triángulo AQB es isósceles, dice. Este triángulo es isósceles. Para que sea isósceles, sus dos lados tienen que ser iguales, o dos ángulos tienen que ser iguales. Mira, rápido tú te das cuenta. ¿Cuánto medía todo esto? Dijimos, todo esto medía 60. Este pedacito chiquito nada más, ¿cuánto medía? 30, ¿no? Era 30 y 30, 60. Y acá sabemos que vale 90, porque hacia el otro lado es 90, al otro lado también va a ser 90. ¿Tiene dos ángulos iguales? No. Acá es 60, acá es 90 y acá es 30. Ah, por lo tanto, esto no es isósceles. Para que sea isósceles, dos ángulos por lo menos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este enunciado es falso. Los triángulos APQ y CQO son semejantes. Este triángulo, dice, este triángulo y este de acá, son semejantes. ¿Qué habíamos dicho cuando explicábamos las propiedades de la mediana? Que estos dos siempre van a ser iguales, ¿no es cierto? Estos dos son, y este de acá arriba con este de acá abajo también son iguales. O sea, ¿estos son semejantes? Sí son semejantes. Entonces, la respuesta es verdad, ¿ya? Sí son semejantes. Y creo que con esto ya terminamos, jóvenes, ¿ya? A ver, dice, la financiera Inca Ahorro ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a sus trabajadores. Se desea cercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos, ¿cuántos ladrillos se necesitarán para cercar todo el terreno? Mira, este es el terreno. Ellos quieren cercarlo, quieren cercar todito. ¿Listo? ¿Cuántos metros tendrá todo el cercado? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero la pregunta en sí es, ¿cuántos ladrillos necesita? ¿Listo? Para cercar todo este terreno. Se supone que va a levantar pared, así como está en la imagen, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a trazar una línea, mira acá. ¿Ya? Trazamos una línea y nos damos cuenta de algo. Que esta recta llega a 90 grados y estos dos son iguales. Cuando ocurre eso, jóvenes, acuérdense, si la línea llega a 90 grados y estos dos son iguales, esta es una mediana y también es una altura y también es una mediatriz, ¿ya? ¿Qué significa? Que estos dos lados son iguales, ¿ya? Estos dos lados son iguales.
De la misma forma, mira, acá es altura y estos dos son iguales. Eso también me hace entender a mí que este lado de aquí con este de aquí también son iguales. Es decir, este lado va a ser igual a este, por este triángulo. Y en este otro triángulo, este lado va a ser igual a este. En otras palabras, si aquí vale 120, significa que acá también va a ser 120, porque estos tres lados son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? El problema me dice que acá es 50, entonces acá también debe ser 50, ¿no? Porque son iguales. Si acá es 70, acá también debe ser 70. ¿Ya? Bien, hemos completado en el gráfico, ya tenemos para hacer algunos cálculos, pero ahora nosotros sabemos, como queremos hacer esto, en un rectángulo, para hallar el área, solamente tenemos que multiplicar la base por la altura, ¿no? Bueno, acá le he colocado B, acá le he colocado H, debería estar al revés, ¿no? Pero al final son letras, ¿ya? Multiplico la base por la altura y eso me da el área de un rectángulo, que esto al final va a ser un rectángulo, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuántos ladrillos entrarán ahí. Entonces, si yo separo este pedacito, ¿listo? Un pedacito, según el problema, dice que en 1 metro cuadrado, vamos a suponer que este pedacito de la pared tiene 1 metro cuadrado, ¿ya? En ese metro cuadrado, ¿cuántos ladrillos voy a colocar? Según el problema, dice. Si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. O sea, en este pedacito yo voy a colocar 40 ladrillos. ¿Listo? Solamente en este pedacito. Obviamente si yo levanto otro pedacito igualito, van a ser otros 40 ladrillos, ¿no? El problema dice que el muro tiene una altura de 2 metros. O sea, desde el piso hasta acá arriba son 2 metros. ¿Ya? 2 metros. Entonces, ¿cuánto necesitaré, por ejemplo, para todo este bloque? Yo tengo que ver, si acá es 2 metros, ¿cuánto medirá acá? Encuentro su área y lo multiplico por 40, porque por cada metro se utilizan 40 ladrillos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero nosotros? Vamos a encontrar cuánto mide desde acá abajo hasta todo alrededor del terreno. Acá no se nota todo el terreno, pero acá está, pues. Desde este punto hasta acá vale 120, de aquí hasta acá vale 100, de aquí hasta acá vale 140 y de aquí hasta acá vale otro 120. ¿Cuánto medirá todo eso? A eso nosotros le llamamos perímetro, ¿no es cierto? El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces sería 50 más 50 más 70 más 70 más 120 más otros 120. Sumando todo nos da 480 metros de perímetro, o sea, todo lo que mide acá abajo, todo alrededor, que acá no se nota, vuelvo a repetirte, pero es todo alrededor, mide 480 metros. Ahora vamos a hallar su área. El problema dice que la altura, esta altura, ¿cuánto debe ser? 2 metros. Son 480. Para hallar el área, la base que es 480, y la altura, ¿cuánto mide? 2 metros. Entonces el área va a ser de 960 metros cuadrados. ¿Ya? Es el área que nosotros tenemos que construir con ladrillos. Pero sabemos que por cada metro cuadrado se utilizan 40 ladrillos. Entonces, ¿cuántos ladrillos yo voy a necesitar para acercar todo? Si el perímetro es de 960 metros cuadrados y por cada metro cuadrado yo necesito 40 ladrillos, para saber cuántos ladrillos se necesitan en total, multiplicamos 960, que es el área que tengo que llenar, por 40 ladrillos que se llena por cada metro cuadrado. El resultado final nos va a salir ¿cuánto? 38.400, ¿no? Multiplicando estos dos, ¿ya? Entonces, aquí está la respuesta, sería la alternativa A, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos hecho es calcular el perímetro. Luego hemos calculado el área que tenemos que cubrir con la pared. Y luego multiplicarlo por 40, porque por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos. Si son 960 metros cuadrados, ¿cuántos ladrillos vamos a usar? 38.400 ladrillos.